El prólogo de Orid, 9 de agosto. Santo Apóstol Matías. Nació en Belén, de la tribu de Judá. Aprendió con San Simeón, el recibidor de Dios, en Jerusalén. Cuando el Señor salió a la predicación sobre el reino de Dios, entonces Matías acompañó a aquellos que amaban a Jesucristo, porque él le amaba con todo su corazón, y escuchaba sus palabras y miraba sus obras con placer. Al comienzo, Matías fue nombrado de entre los 70 discípulos menores de Jesucristo, pero tras la resurrección del Señor, porque el lugar de Judas, el traidor, quedó vacío, los apóstoles echaron a suertes y así eligieron a Mateo, en vez de Judas, como uno de los 12 grandes apóstoles. Hechos 1:23. Recibiendo el Espíritu Santo en Pentecostés, Matías se puso en camino a predicar el Evangelio. Predicaba primeramente en Judea, luego en Etiopía, donde sufrió grandes penas por Jesucristo. Se considera que predicaba en Macedonia, donde quisieron cegarle, pero él se volvió invisible para sus torturadores, y así escapó del peligro. Estando en la cárcel, se le apareció el Señor, le animó y le libró. Al final, otra vez regresó a su labor en Judea. Ahí fue acusado y llevado a la corte delante del sumo sacerdote Ananai, ante quien Matías valientemente testimonió a Cristo. Ananai, aquel mismo Ananai, quien antes de eso mató al apóstol Jacobo, condenó a Matías a la muerte. Entonces llevaron a San Matías y lo mataron apedreado, y luego lo decapitaron con un hacha. Ese era el estilo romano para matar a los condenados, y los hebreos hipócritas aplicaron este método para la muerte del hombre, para mostrar a los romanos que el muerto era también enemigo de los romanos. Así terminó su vida este gran apóstol de Cristo, y tomó su morada en la alegría de su Señor. Santo Mártir Antonio. Ciudadano alejandrino, llevado delante de un conde pagano, él declaró su fe libremente y fue torturado, golpeado y cepillado torturosamente, pero no quiso renunciar a Jesucristo. Al final fue echado al fuego, delante del pueblo, al cual dirigió estas palabras diciendo: Hermanos míos amados, no seáis esclavos del cuerpo, sino preocupaos más del alma, que os fue dada de Dios, y es similar a Dios y las fuerzas divinas. Así, enseñando al pueblo y quemado en el fuego, entregó su alma santa a Dios. Santo Mártir Juliano, Marciano y otros con ellos. Defendiendo los íconos, sufrieron a manos del malvado emperador Leo Isauriano en el año 716 y fueron coronados con la gloria eterna. Reflexión. Recibir el pecado de otro en sí, eso es una forma de martirio y señal de gran amor hacia el prójimo, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Jacobo 1:15. Recibir el pecado de otro en sí significa cargar a la propia muerte una muerte más. Hay muchos ejemplos como los santos recibieron en sí los pecados de sus prójimos. Así de San Amón se cuenta esto. Un hermano cayó en el pecado y vino a Amón y le dijo que por causa del pecado tendría que salir del monasterio e ir al mundo. Amón le dijo que él recibiría el pecado del hermano en sí y aconsejó al hermano permanecer en el monasterio. El hermano se quedó en el monasterio y el anciano Amón empezó a ofrecer su arrepentimiento y oraciones a Dios. Después de un corto tiempo, el anciano recibió la revelación de Dios, de que ese pecado fue perdonado por su amor hacia el hermano. Cuando San Macario, San Simeón el loco por Cristo, Santa Teodora y algunos otros fueron condenados por la fornicación, ellos no se defendían a sí mismos, sino que recibían el pecado de otro, recibieron también un grave castigo por el pecado, y sufrían todo con paciencia
hasta que Dios revelara su inocencia a la gente. Contemplación. Contemplar el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel por el pecado de los hijos de Eli, el juez y sumo sacerdote. 1 Samuel 4. 1. Cómo los hijos de Eli pecaban en público y secretamente en Silo, al lado del arca de alianza. 2. Cómo Dios dio la victoria a los filisteos sobre Israel en el combate, en que cayeron muchos miles de israelitas, junto con los hijos del sumo sacerdote, y la arca de la alianza del Señor fue capturada. 3. Cómo por el pecado de los adultos mayores del pueblo, Dios permite la pena en todo el pueblo. Homilía. Sobre la nulidad de los pecadores delante de la majestad de Dios. Entra en la roca y escóndete en el polvo, lejos del terror del Señor y del esplendor de su majestad. Isaías 2:10. Esta es la amarga burla del profeta a su pueblo, al pueblo idólatra. El pueblo rechazó la fe en el Dios verdadero y único y empezó a inclinarse ante los ídolos de piedra y de tierra. ¿Qué vas a hacer, pueblo malvado, cuando se muestre el terror del Señor? ¿Dónde vas a huir cuando aparezca el esplendor de su majestad? Entra en la roca, de la cual hiciste un Dios para sí. Escóndete en el polvo, del cual hiciste un Dios para sí. Oh, cómo es terrible la burla del profeta clarividente. ¿Quién puede entrar en la roca y esconderse? ¿Quién puede huir en el polvo y esconderse del más alto? Pero hermanos, dejemos la idolatría judía, por la cual los judíos fueron suficientemente castigados, y miremos por un momento la idolatría entre nosotros los cristianos. ¿Qué es el oro acumulado para un ídolo? ¿Cuáles son los campos incautados además de un ídolo de polvo? ¿Qué es un traje lujoso que no sea un ídolo hecho de piel y pelo de animal? ¿Dónde se esconderán los idólatras de nuestra generación cuando se revele el temor del Señor y cuando aparezca la gloria de su majestad? Corre hacia el oro, adorador del oro. Huye a la tierra, adorador de la tierra. Escóndete en las pieles de los animales y entiérrate en el pelo de los zorros y el pelo de un escarabajo muerto, idólatra. Oh amarga ironía, todo ese fuego arderá en el día del Señor, en ese terrible día, y el hombre se encontrará cara a cara con el único magnífico e imperecedero. Todos los ídolos de los hombres perecerán en el fuego delante de los hombres. Todos los ídolos de los hombres perecerán en el fuego delante de los hombres. Y el juez inmortal preguntará a los idólatras, ¿dónde están tus dioses? Isaías, el hijo de Amós, el profeta de Dios, vivió en la tierra hace mucho tiempo, pero su visión sigue siendo tremenda, útil y tremenda nuevamente. Te adoramos solo a ti, el único Señor vivo, todo lo demás es polvo transitorio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, para que nuestra mente y nuestro corazón no se aferren al polvo que pasa, sino a ti, solo a ti, el único vivo. Gloria y alabanza para siempre. Amén.